Bienvenidos a nuestro primer episodio de esto que Mariana y yo quisimos llamar Las Incómodas. Por varias razones. Ambas nos hemos caracterizado por traer a la mesa, yo creo que de entrada en todo lugar que debemos ser prudentes, llámese cena, comida familiar, con amigos, etcétera, los temas que suelen incomodar, porque a ver, nos educaron diciendo que de política y religión no se platica, pero dicha frase no ha entrado en nuestro sistema. Y por lo mismo es que empezamos hoy diciéndoles y recomendándoles que se pongan cómodos para Estar incómodos. porque estos son las incómodas. Y en este programa el constante o común denominador va a ser siempre incomodarnos. ¿Por qué? Porque vamos a traer a la mesa temas y traer a la mesa cuestionamientos que a lo mejor no nos van a sacar de nuestra zona de confort. Totalmente. Pero creemos que ya nos salió o ya nos costó muy caro ignorar estos temas, ya nos costó muy caro hacernos sordos y ciegos a lo que está sucediendo. Entonces, pues con el afán de traer algo diferente a la mesa y poner pausa a esta ceguera que nos caracteriza especialmente a los mexicanos, traemos este proyecto. Es correcto. Ahora ustedes dirán, bueno, estas mujeres, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora decidieron juntarse? Les platicamos para quienes ya nos conocen y para quienes no nos conocen. Tanto Marifer como yo hemos estado dedicando algo de nuestro tiempo meramente por amor al arte, que es algo que a lo mejor muchos no saben. Por amor al arte, a estar informando sobre la conversación que debemos entablar todos los días como mexicanos en torno al ámbito público y político de nuestro país. Las dos nos hemos dado cuenta de esta creciente necesidad por parte de la mayoría de no solamente estar informados, pero de entender sobre de qué estamos hablando. Marifer y yo hemos logrado en ocasiones terminar de concluir que ciertos términos o cosas que nos parecen obvias, al final del día no son obvias, y es que siempre el tema político como tal, hablar de política, se ha querido mantener algo como muy de nicho, en que existe como cierto recelo, no quiero que la mayoría de la gente entienda, porque a ver, vamos a decir las cosas como son, la ignorancia en este país sí es rentable. A nuestros gobernantes, a todo el ámbito político de nuestro país, les conviene que seamos ignorantes, porque cuando la gente no entiende nada, es bien fácil que te vengan a endulzar el oído. Y bueno, a ver, no nos vayamos muy lejos. Por eso estamos donde estamos, no solamente en el ámbito federal. A donde tú le busques y le rasques, al final del día, cada vez que hay elecciones, nos impactamos de ver cómo se sorprenden con cosas que hasta inclusive no son ciertas. Pero es por lo mismo, porque como no sabemos nada, entonces en efecto es bien fácil que nos vengan a decir lo que queramos escuchar y pensar que por ese simple hecho de que escuchamos lo que queremos que nos digan, las cosas van a suceder. No, y sobre todo que, a ver, estamos en una situación que siempre hemos estado, pero hoy más que nunca, en el que nos dictan todos los días cuál es el tema. Todos los días se nos impone la narrativa, todos los días se nos impone cuáles son las noticias de las que ciertos grupos de personas quieren que se hablen, y incluso desde los medios hasta el gobierno se nos está imponiendo la noticia y se nos está imponiendo el tema. Y es parte de la misma ignorancia y es parte del mismo problema, que estamos hablando de cosas que no necesariamente deberíamos estar hablando, o que a lo mejor sí, pero no que sean la atención central de las primeras planas de todo el país. Claro. Tenemos temas muy importantes hoy día que quedan en la completa oscuridad porque estamos muy ocupados alimentando esta feed o esta lista de noticias que nos dan desde los medios locales como nacionales hasta lo que se nos impone desde el Palacio Nacional. Entonces, nos dimos cuenta, Mariana y yo, que hay una gran necesidad de medios, personas que visibilicen estas cosas y que no sigan alimentando y dándole pie a estas noticias que nos están queriendo imponer todos los días. Y todo esto porque Marifer y yo concluimos que el primer paso para eventualmente migrar a lo que ambas consideramos como un país, una sociedad próspera, es la información y estar informados también basándonos en el diálogo, porque, a ver, hemos perdido toda capacidad de dialogar. Ya nos vamos a la yugular, si no estoy de acuerdo contigo, si no respeto tu punto de vista. Hemos olvidado esa habilidad de escuchar, retroalimentarnos, para en efecto lograr puntos de acuerdo.
Exacto. Ahorita dijiste algo bien importante, desde Palacio Nacional. Lo quiero enfatizar muchísimo porque, a diferencia de todo lo que hemos conocido como mexicanos, estamos hoy frente a un fenómeno que se ve difícil de parar. Esta genialidad de todas las mañanas tener un espacio con audiencia, con cobertura de medios de comunicación para tú imponer la conversación, es una genialidad. Sin embargo, esa genialidad también puede llegar a ser un bastante, ¿cómo te diré? ¿Cuál será la buena palabra? Más allá de producente, contraproducente. ¿Por qué? Porque entonces justamente estamos nosotros agarrándonos aquí entre que si lo que dijo es verdad o no, y mientras estamos... Tanto, exacto, ¿Qué pasa ahí está atrás? pasando todo. Ahora, bien importante, todo esto, como está pasando cosas detrás y están pasando cosas al lado de nosotros mientras hablamos de lo que realmente no tenemos que estar hablando tanto, pues fue lo que pasó durante muchísimos años. Sí, no, es que esto no es novedad. Exacto. Y me voy a adelantar un poquito, vamos a dar un contexto de cómo es que llegamos aquí, un poco histórico de manera breve, pero me voy a adelantar un poquito y aquí, para que sea lo primero que escuchan por parte de nosotras, esta no es una crítica al gobierno de hoy, o sea... No. En este programa no pretendemos señalar nada más a un partido político o a un personaje político. En este programa se señala a todo aquel actor político que está haciendo las cosas mal, para acabar rápido. Es correcto, porque bien importante que sepan, desde ahorita que se escuche bien claro y lo tengan siempre presente. Ni Marifer ni yo estamos a favor de ningún partido político. Y nunca hemos estado. Jamás. Somos apartidistas. Esto quiere decir justamente lo que les acabo de decir. No tenemos simpatía por ningún partido, ni tampoco por ningún actor político. Somos ambas críticas, muy escépticas y objetivas con lo que vemos. De tal forma que sí, en ocasiones en nuestro análisis va a estar un poquito más orientado a las cosas negativas que estamos viendo que suceden a nivel gobierno federal, pero eso no significa bajo ninguna circunstancia que sea porque estamos a favor del PAN, PRI o PRD. Y ojo, esto por esta misma razón que mencionas ahorita de, oye, yo no estoy a favor de ningún actor político, ni de ningún partido político, y nunca lo he estado, por esa misma razón, tristemente, y es muy, muy, muy triste lo que voy a decir, pero te puedo asegurar que es tu sentir también, año con año o sexenio con sexenio, tú sales a las urnas y votas por el menos peor, porque yo sí salgo y voto por el menos peor. Porque genuinamente hasta el día de hoy nunca me ha tocado ir a participar en una elección en la que yo vaya y diga, es que este candidato o esta persona tiene todos los elementos y me encanta. Siempre es, híjole, pues es que es el menos peor. O sea, es que la oferta no fue la mejor, entonces me voy a ir por el que considero que el menos peor. O sea, a ver, las cosas como totalmente. son. No, o a veces Entonces, inclusive nada más por decir que yo iba a cumplir. Y para que el día de mañana yo diga, oye, pues yo no voté por fulano. Claro, para que te puedas quejar. No, para que duermas tranquilo, con la conciencia tranquila de que sabes que, exacto, no incidí en eso. Pero también aquí es bien importante mencionar algo y por lo mismo es que estamos aquí. Todo lo que tenemos es justamente por cómo somos como ciudadanos y electores. Totalmente. Hay mucha gente que dice, tienes el gobierno que te mereces. En ocasiones yo llego a discrepar con dicha frase porque digo, híjole, realmente yo no creo que me lo merezca. Sí. Sin embargo, conforme tú y yo hemos platicado de estos temas, decimos, no, pues claro, corazón, pero si no saben qué es lo más básico, indispensable, como un diputado local, no saben la gente cómo se votan las leyes, pues por supuesto que tenemos un terreno abierto y un camino sin obstáculo alguno para que llegue al poder, no necesariamente el más capaz o el más apto, con que llegue el más carismático, el que venga, te endulce el oído, el que tenga la campaña más poderosa, que te llame la atención, con eso es más que suficiente para que llegues a un puesto de incidencia pública en este país. Y digo, así por si no se les ocurren ejemplos, que a mí se me dieron 72 a la cabeza, pero por si no se te ocurrieron ejemplos, no es casualidad que hayamos tenido a una Paquita la del barrio, no es casualidad que hayamos tenido un Cuauhtémoc Blanco, no es casualidad que hayamos tenido pero Enrique Peña Nieto. O sea, Enrique Peña Nieto era una persona muy agradable al ojo público, claro, muy popular, con la esposa estrella de Televisa, era la pareja ideal.
pero no necesariamente era la persona más preparada. A ver, ahorita, Roberto Palazuelos. Roberto Palazuelos. ¿Cómo diantres se nos ocurre poner a Roberto Palazuelos como candidato a la gubernatura? Pero pues claro, si tú como partido político dices, no hombre, a la gente con que les pongas al carita, al conocido, buena onda, claro. al conocido, al que tenga una buena campaña, les ponemos muchos spots y te sale en YouTube, en Instagram y en Facebook todos los santos días, con eso es más que suficiente. Por lo mismo es que seguimos insistiendo que el primer paso es informarnos. Ahora, justamente como les dijo Marifer, tenemos que hacer un recuento de los daños y me es imposible, debo confesar, no pensar en la canción de Gloria Trevi con esto, porque al final del día luego voy con Marco Antonio Solís y digo, ¿a dónde vamos a parar? Esa es la que yo traigo en la cabeza ya desde hace semanas. De verdad que digo, Jesús Cristo, pero si algo también hemos notado las dos, porque a ver, para que ustedes sepan, esto que estamos hoy por fin concretando, después de adversidad. Sí, mucha adversidad. Mucha adversidad. Y la adversidad la vivimos hoy, sí. hoy, hasta con adversidad para llegar. Pero enos aquí, fue algo que planeamos desde diciembre. Andábamos con la conversación, que sí, que si no eran peras o manzanas, por algo no terminábamos de concretarlo. Y perdón que te interrumpa, pero para darle contexto a la gente que no nos ubica de absolutamente nada, Mariana y yo nos conocemos desde hace años, pero recientemente y muy a la par empezamos a hacer esto como de concientizar, hablar de temas incómodos, cada quien desde su plataforma de Instagram. Yo la recomendaba mucho a ella me recomendaba mucho a mí, entonces por lo mismo al final acabamos compartiendo bastantes seguidores y en ese sentido nos sugerían mucho de que es que hagan algo juntas, es que hablan muy padre, no sé qué, y como les digo, yo ya la conocía. Es cuando en diciembre empezamos a concretar estas conversaciones. Correcto, porque las dos, la verdad, nos vemos sobrepasadas, que hay tanto que platicar. La verdad es que la creación de contenido como tal, directamente en Instagram, es un trabajo extremadamente absorbente. Excesivo. Y te consume. Exacto, y cuando es por amor al arte, las dos estábamos como, oye, ¿o le damos seguimiento de alguna otra forma o realmente no nos vamos a ver agarrándole el ritmo a esta conversación porque hay mucho que platicar? Y luego también platicamos de pura tontera por lo mismo, porque nos los imponen. De tal forma que dijimos, bueno, vamos a unirnos y las dos compartiendo justo ahorita lo que dije del voto y la tranquilidad, porque en este espacio lo vemos como una manera de aportar lo mucho o poco que sabemos para poder dormir tranquilas, literalmente, porque ya no podemos quedarnos viendo cómo hacen atrocidad y media. Y en la queja. Exacto. Porque al final lo que siempre terminábamos es en la queja. Entonces dije, bueno, yo traigo un tema ahí de si tienes una plataforma, si tienes una audiencia pequeña o grande que sea, tienes una responsabilidad de informar y de que se pongan de moda estos temas, porque como les decíamos al principio, ya nos costó muy caro no hacerlo y seguir en la comodidad del silencio y de no enterarnos. Entonces, en ese sentido, llegamos a la decisión de salir de la queja y empezar un poco con esta necesidad primordial y básica que es informarse e informar. Es correcto. Dicho lo anterior, queremos comenzar con un breve, pero muy preciso recuento de los daños para entender dónde estamos y por qué estamos donde estamos. Yo considero que no hacerlo es equivalente a seguir pensando que las cosas ocurren de la noche a la mañana, pero también no hacerlo para mí es una manera de seguir siendo cómplices de esta realidad. Porque, a ver, todo esto pasó enfrente de nuestros ojos y ahora yo no entiendo por qué para muchas personas es novedad que esté en el poder quien está. De tal forma que quiero remontarlos a todos rápidamente a 1997. Ya llovió. Yo tenía 7 y tú tenías. Yo tenía 4, 3. No, hombre, cállate. Sí, porque luego se dicen, ¿por qué no hablaste cuando Salinas de Gortari? Pues, gente, pues, no existía. Deja tú, es un chingo que tú le estés dando contexto a mucha gente que en el 97 ya tenía la edad para saber qué onda. Claro. Y tú que tenías 3, 4 años nos estás dando contexto de esto. Entonces, nada más ahí se los paso al costo. Sí, exacto. Y tómenlo, por favor. A ver, ahorita yo no puedo, aparte, digo, en un momento lo podemos tocar, pero si no, esto va a ser algo eterno, en nuestra intención, porque tampoco no queremos marearlos, pero no estoy tocando los tiempos hegemónicos del PRI, porque yo quiero hablar más bien de esta transición democrática. Sí. Ya sabemos lo que pasó en el PRI, ya sabemos que eran los dinosaurios del poder. Exacto. No había manera de ganarles. No. Entonces, por eso no nos vamos a ir, porque además de que ya fue hace tantos años que ahorita en verdad cobra poca relevancia, lo que sí cobra relevancia es cuando
finalmente logramos hacer ese cambio, logramos coronar a la democracia y fracasamos en el intento. Exactamente. Ahora, bien importante, si ustedes son padres de familia, tienen hijos, tienen niños a su cuidado, adolescentes, etcétera, tienen la tarea también de tener que explicarles qué pasó en la historia de nuestro país. Porque si bien lo del PRI lo vemos hace años luz, si ahorita nos ponemos a analizar cómo se ve el contexto político en nuestro país, pues no creamos que dista mucho de la realidad. Y por lo mismo es bien importante ver al pasado para entender el presente, pero inclusive para tomar uno que otro atrevimiento de precaución, porque no estamos exentos en lo absoluto de que regrese. Total, en el 97, el PRI seguía en el gobierno y habían sido ya muchísimos años de este PRI que estaba en una disque democracia que era absolutamente perfecta para ellos. Tenían el poder. Un abuso absoluto de poder. Absoluto, pero tenían el poder de hacerlo todo. Hasta que en el 97 hubieron elecciones intermedias, que es cuando elegimos todos de cajón a los diputados federales, y se le arrebató al PRI la mayoría en la Cámara de Diputados. Esto significó que el presidente perdió el poder totalitario que tenía, tanto él como el PRI, y tuvieron que aprender a negociar con la oposición. Y fue como el primer golpe, y fue muy duro para ser el primero, sí, porque fue el primero. O sea, realmente importante que la oposición agarró fortaleza y fue muy duro. Sí. Y no estaban acostumbrados, el PRI no estaba acostumbrado a negociar con nadie. Para nada. Sí, fue una sacudida total de realidad. En donde podemos destacar tres cosas. Y aquí la palabra oposición, téngala bien presente porque vamos a tener que regresar a esa misma palabra, término. En el 97, si algo se destacó fue que hubo una enorme participación por parte de los votantes. Se hace cuenta que se volvió a confirmar como, oye, al final del día, los que te escogen son los ciudadanos. Y el voto sí incide. Seguido de lo profesional que se comportó el árbitro electoral, que era el IFE. En ese entonces. Instituto Federal Electoral. Y tercero, y muy importante destacar, la actitud del presidente en turno. Porque entonces él lo que tuvo que hacer, pues necesitas a la Cámara de Diputados para eventualmente tú mover tu agenda, tuvo que aprender a crear puntos de acuerdo, consensos y negociación. Entonces el 97 fue como la antesala para lo que nos esperaba en el 2000, cuando ganó un personaje que se ha visto replicado después con este estilo muy alivianado, muy raza, bravucón, entre que vestido de vaquero, pero no... Muy diferente a todo lo que habíamos visto con presidentes de los últimos 10 años hasta Fox. No soy político, soy ciudadano, pero estoy en la política, pero te quiero ayudar. Y así fue como en el 2000 ganó Vicente Fox. Y todo el país recibió esta alternancia que era, a ver, por fin pudimos derrocar al PRI. Fue lo impensable sucedió. Y fue un momento de mucha esperanza porque era... Justo diste con el término. Esperanza. Creo que aquí si algo podemos concluir es que la esperanza es literalmente una droga discursiva, porque la esperanza sí es lo último que muere, y cuando no hay esperanza, ¿qué queda? Entonces, constantemente el que tú metas el término esperanza y el que estés invitando a tu electorado, a tus ciudadanos, o sea, que hay algo mejor y podemos aspirar a algo mejor e incentivarles ese sentido de esperanza, literalmente mueve montañas. Y aquí vale la pena, y voy a en ese momento de la historia quedarme y adelantarme a lo que estamos viviendo hoy, porque tiene tantísimo que ver. Lo que decía ahorita, que en el momento en el que Fox ganó, fue algo muy alentador y esperanzador para los mexicanos porque nos dimos cuenta que la democracia efectivamente sí servía. Veníamos de sexenios y sexenios que nos daban a tole con el dedo y que decíamos, ay, por mucho IFE que hay, al final el PRI hace lo que quiere. Y fue un momento en el que dijimos, oye, no, bien organizados como ciudadanos, si todos salimos a las urnas, sí podemos hacer la diferencia. Y yo tenía 10 años y me acuerdo, yo estaba súper feliz y ni siquiera entendía por qué era la felicidad, pero yo veía a la gente a mi alrededor tan feliz, esperanzada, y ahí va el tema. Luego
empieza el sexenio, empiezan las cosas y resulta que Fox al final dejó mucho que desear. Y al final Fox fue un presidente que lo único que hizo fue hacer este cambio, pero en realidad dejó muchos entregables pendientes. Y lo que voy con la esperanza aquí es, estábamos tan esperanzados en el cambio que nos costó mucho trabajo entender que el presidente no estaba cumpliendo y se seguía defendiendo, incluso cuando ya a mitad de su sexenio no habíamos visto los resultados, la gente lo seguía defendiendo. Y creo que es un poco lo que tenemos hoy. Es todavía tanta la esperanza del cambio, de la cuarta transformación, que aún en nuestras narices, viendo que no se están entregando esos cambios, seguimos defendiendo porque seguimos atados a esa esperanza de no, es que estos sí son los que van a cambiar. Ya lo vivimos con Fox, ya lo vivimos con el PAN. Ahorita simplemente lo estamos reviviendo con el nuevo Fox, el nuevo PAN, que es Morena y su cuarta transformación. Totalmente. Y es que sí, en resumidas cuentas, Vicente Fox recibió una oportunidad de oro que no supo aprovechar, porque no gobernaba ni a su propio gobierno. Él se quedó en su figura de candidato y él pensó que tener a la gente a su favor era suficiente para gobernar, cosa que me recuerda muchísimo al presente, porque una cosa realmente sí es ser un excelente candidato, cosa que Vicente Fox sí lo fue, y otra cosa es ser buen gobernante. Malamente, como electores, seguimos con esos términos muy confusos. Creemos que porque vengan y tengan una excelente campaña y sean muy buenos candidatos, sean muy carismáticos, es suficiente para el día de mañana estar gobernando, cosa que son completamente erróneas y no tienen una que ver con la otra. Ahora, igual algo muy importante es que Fox nos llevó de esta ilusión democrática de wow, ahora sí estamos ahora sí que migrando a este país de participación, de responsabilidad, de contrapoderes, de oposición que tanto hemos querido. Pero nos llevó de esa ilusión a la evasión completa de la responsabilidad. Y eso, al final del día, sigue permeando en el presente, en donde realmente nuestros gobernantes, por el simple hecho de llegar, siguen con la ilusión, con la esperanza, pero evaden su responsabilidad. Y creen que con llegar es suficiente. Es correcto. Y aquí lo que es impresionante y que es imposible no hacer la comparativa es, en ese entonces, él se quedó en el candidato, él se quedó en el yo no necesito entregar, o no que no necesite, pero se me olvidó por completo mi verdadera responsabilidad del por qué llegué. Pero era un momento de la historia en el que había escasa información. La información estaba completamente controlada por el gobierno porque había 2 televisoras que estaban completamente pagadas. Propaganda oficial. Era propaganda oficial y ojo, sí cambió el PRI y sí sacaron al PRI y demás y sí empezó a haber un poco más de libertad de expresión, pero no se engañen. En esos tiempos, o sea, la prensa el gobierno seguía controlando la prensa y los medios. Lo que es impresionante el día de hoy es que la persona que tenemos dirigiendo el país se salga con la suya en ese carácter de yo soy candidato y yo ya llegué y sigo en mi papel de candidato con tanta información que hay a la mano, que si bien muchos medios siguen replicando lo que este gobierno desde el Palacio Nacional nos impone, sí tenemos mucha más información que en 2010, o sea, por el amor de Dios, tenemos redes sociales, tenemos videos inéditos que antes nunca ni los hubiéramos soñado y o sea, sí impacta más que sigamos en la misma situación de hace 22 años con toda la tecnología, información y recursos que tenemos hoy que antes no teníamos. Por supuesto, y a ver, y no es cosa exclusiva nada más del gobierno federal. Aquí en Nuevo León, porque estamos grabando desde el estado de Nuevo León, tuvimos al Bronco. Sí, no. Y tuvimos a ver, el estado que tiene uno de los municipios con el PIB per cápita más alto en Latinoamérica. Con el municipio, con un acceso a la educación indiscutible, y aún así la mayoría se fue desembocada por un candidato disruptivo, muy distinto, muy parecido a Vicente Fox en ese aspecto, que hoy está tras las rejas esperando que así siga por un buen rato. Ese es otro tema que tocaremos después. Ya lo tocaremos, pero totalmente. Lo aprendemos. O sea, a ver, la gente que salió a votar por el Bronco era gente preparada, súper educada. O sea, no era, ignorancia, falta de oportunidad. ¿Por qué salieron a votar por él? Porque era disruptivo, popular, porque, ya estamos hartos de los mismos de siempre, entonces este va a ser el cambio.
Amiga, date cuenta, era del PRI. O sea, ¿y qué pasa hoy? Seguimos replicando. Lo mismo. Lo mismo. No hemos aprendido. No aprendemos. No Ahora, hemos aprendido nada. Un paréntesis muy grande en el caso de Fox. A ver, tenemos que entender que cuando hay esta transición de lo que íbamos conociendo por muchos años a algo nuevo, desde luego que hubieron muchos actores tambaleándose, diciendo como, ay Dios, ¿ahora qué va a pasar? ¿Será que el mismo poder que yo tenía, las negociaciones, los contratos, licitaciones, los puestos de poder, van a seguir igual o van a cambiar? Y Fox hizo algo que podemos entender hoy como uno de sus peores errores, porque Fox, en vez de ser el apóstol del cambio, se convirtió literalmente en el abogado de la élite económica y política de este país. Entonces, él la oportunidad que tuvo de decir, quiebro con todo esto porque soy la transición, soy el cambio, al contrario. Los que eran intocados se volvieron intocables. Aún más. Y otra cosa que fue característico de este momento, que lo vemos hasta hoy y lo tenemos que entender como en Vicente Fox para entenderlo hoy, son la violencia y la corrupción. Porque entonces lo que conocemos como el Estado mexicano se terminó formando sobre una élite política y económica, violencia y corrupción. Ahora, mientras Vicente Fox estaba en la presidencia, existía un personaje que era alcalde, jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Quién creen? Y te voy a decir algo, desde entonces imagínate que él solo iba a foros amigables, no iba a foros críticos. Y él nunca creyó en los datos, solamente en el certificado de cuántas personas él juntaba en las plazas. Y estamos justamente hablando de quien hoy es presidente, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Vicente Fox, desde la presidencia, estuvo arremetiendo constantemente, y no de una manera amigable, con todo el poder que tenía en sus manos, contra esta izquierda populista que estaba surgiendo en la Ciudad de México de la mano de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, este personaje no lo podemos entender como un político que conocemos, tecnócrata, que sigue un libreto, para nada. López Obrador es el político más disruptivo que a mí me ha tocado ver y analizar. Es una persona que se dice que salió desde abajo, conoce perfectamente al grueso de la población. A ver, en este país la mayoría de las personas viven en pobreza, en situación de vulnerabilidad total. Que ojo, vuelve a decirlo por favor. La mayoría de las personas de este país viven en situación de pobreza. Y es algo que no queremos hablar y es algo que no queremos enfrentar. Y es algo que el presidente López Obrador desde hace muchos años detectó y vio como algo a su favor. Y entonces, justamente, ya tenía esta narrativa, la hacía cada vez más poderosa, se va a la elección presidencial, compite contra Felipe Calderón, y el 2 de julio del 2006 tenemos una elección que nos marcó muchísimo y en donde ahí nace una narrativa que hasta hoy sigue siendo muy poderosa entre López Obrador y ahora sí que la base obradorista. Esta elección se marcó por un supuesto fraude electoral, en donde, a ver, yo, Mariana, no puedo decirles que me consta que no hubo un fraude electoral. Yo sí creo firmemente que algo no salió del todo bien, porque también dejó mucho a desear la participación de los actores y los árbitros electorales en esto. Y ahí fue justamente en esta elección cuando López Obrador arma su famoso plantón, que a ver, fue una cosa, una locura. Una locura. Era una locura dimensionar que veníamos del 2000, una elección. ¿Cuánto duró? Híjole, no tengo el dato aquí exacto, pero sí duró bastante tiempo. Es que me dio curiosidad ahorita porque mucha de la gente que nos está escuchando no les tocó vivir el plantón. Yo me acuerdo perfecto y me acuerdo que era algo inaudito. Fue algo impresionante. Y desde entonces empieza esta narrativa que sigue permeando hasta el día de hoy, cuando constantemente se está acusando a la institución electoral como fraudulentos, corruptos, y a ver, hasta cierto punto con un sustento, porque te digo, yo hasta hoy no tengo ninguna certeza de que no haya habido algún tipo de chanchulla. Y viendo el margen de diferencia de votos, era muy cerrado. Es muy cerrado. Pero está cañón lo que estás diciendo. O sea, esta narrativa que trae el presidente de hoy diciendo
que el INE, que es un fraude, que están en contra de su transformación y demás, no es una cosa nueva, que eso es lo que, con todo este contexto histórico que se está dando, no es una cosa nueva, es una cosa que viene arrastrando desde hace 20 años, 15 años. O sea, esta narrativa de me quieren quitar el poder o me quieren deslegitimizar, viene desde hace años. Oye, nos están diciendo, Eric, quedan 10 minutos para cumplir con los 40 minutos que acordamos. Porque, a ver, igual para que sepan, aquí si algo no batallamos en lo más mínimo, es en estar platicando. Se nos va la vida por la boca. ¿Qué será? Le damos 15. Le damos 15 para... Porque, a ver, es que en todo este contexto ya no nos vamos a centrar mucho porque tenemos la historia un poquito más fresca, esperamos. Lo de Vicente Fox sí fue muy impresionante porque fue la oportunidad perdida. Me voy rápido, espero no hablar tan rápido. Entonces, ay, disculpen, pónganse cómodos, como les dijimos desde un inicio. Para estar incómodos. Es correcto. Seguir incómodos. Entonces, esto pasa en el 2006 y tenemos que entender que siempre los primeros actos que tiene un presidente como tal son los que terminan marcando y generando su legitimidad. Quiero decirles que en el 2009, Fernando Escalante publicó una encuesta en la revista Nexos sobre el homicidio en México y no me vas a creer que el país disfrutaba de los momentos más pacíficos en nuestra historia. Pero justamente como un acto de legitimidad y de decir aquí la ley soy yo y tengo toda la fuerza que me da el puesto, Felipe Calderón quiso llamar a una guerra que no era necesaria, que realmente lo vemos como una manera de necesidad de legitimar su puesto. Yo ahí difiero un poco. Yo no creo que era necesaria una guerra en la magnitud en la que se dio la guerra. O sea, por el amor de Dios, completamente innecesario. Pero creo que sí había un tema de que por muchos años y por muchos sexenios se había dejado entrar al crimen organizado, pactado con el narco, o sea, totalmente. Se había visto en todos los sexenios y creo que sí tenía que llegar un presidente a poner un alto a eso, no como se hizo y no en la magnitud de la guerra que se buscó el hombre, ¿verdad? Pero, pues, si todos seguíamos pactando y todos seguíamos dejando entrar, pues, eventualmente no iba... Creo que justo diste con algo que es muy emblemático de ese sexenio. La guerra fue por elección, fue de voluntad, no era una necesidad. Por lo mismo que sí tenemos que poner en tela de juicio si fue la mejor manera de hacerlo o no. Definitivamente. Porque lo único que logró fue que el crimen sin consecuencia genera más crimen. Entonces, como nosotros teníamos visible o denominado el crimen organizado, terminó siendo una cosa completamente distinta. De hecho, se vio marcado por la era de la barbarie. Fue para mí el momento en el que todos normalizamos la violencia. Pero todavía peor, generó un descontrol a tal grado que hasta el día de hoy no solo no se ha podido controlar, se ha empeorado. Sí, caño con ahorita el índice delictivo de homicidio y cómo se están volviendo las células del narcotráfico, el crimen organizado, se están impregnando en el aparato estatal, es realmente muy preocupante. Con Felipe Calderón aún no se veía tan visible el pero se abrió la puerta a todo eso. Y se abrió la puerta completamente a esto. A ver, cuando aquí, o sea, tratamos de ser objetivos y cuando le cuestionan a López Obrador, oye, ¿qué onda con la violencia y la inseguridad? Tu sexenio es el peor por mucho ya en cuanto a inseguridad. Y él dice, es que los neoliberales, todo es culpa de los sexenios pasados. Y en parte sí, o sea, vamos a ser objetivos. Sí, en parte sí, porque se empezó a promover, como bien dices, desde Felipe Calderón, y todo ha sido una consecuencia de lo que vivimos en sexenios anteriores. Ahora, que no se justifica que esto siga en aumento y que no se ha podido frenar, pero sí definitivamente venimos cargando con esto ya desde sexenios pasados. No es enteramente la culpa de López Obrador la crisis de violencia que hoy vivimos. Totalmente. Y ahora aquí también tienen algo que hace que sean muy parecidos Felipe Calderón y López Obrador a estas alturas del juego. Felipe Calderón comienza con su guerra contra el narco. Los resultados de dicha guerra no empiezan a ser los esperados y Felipe Calderón cierra sus oídos para solamente seguir el curso del plan que él en su cabeza había planeado y orquestado. Para hacer legítima su totalmente, triunfo su de mandato. Cosa que hoy pasa de la misma manera con López Obrador.
cuando constantemente se le está diciendo, ok, perfecto, te entiendo que al principio, pues obviamente no puedes cambiar Sí, te entregaron todos los un desastre de problemas país. heredados, porque te entregaron un desastre. Sin embargo, a 3 años ya va siendo un tiempo medio razonable para ver los resultados de la política que tú estás implementando y simplemente no los estamos viendo. Y mira, o sea, a ver, de acuerdo completamente. No, a Obrador le entregaron un desastre de país, ingobernado, lleno de corrupción, a ver, un desastre, no hay otra manera de llamarlo. Pero a 3 años de gobierno, si no estamos esperando, obviamente, que todos estos problemas de repente se erradiquen, pero sí pudiéramos ver, o por lo menos en algunos índices, cómo vamos mejorando. O pero de perdido, lo que es estabilizándonos. o de perdido, Como, ¿sabes qué? Sí. Estamos igual, porque dejaron tanto desmadre que este hombre está como gato peleando boca arriba para quedarse igual. Pero aquí lo que ya no te creo, entonces ya no te compro tu discurso es que en todos los índices, porque en todos los índices, Sí, los en todo, estudiantes en de todo, este programa, en todo. en todos los índices estamos peor. Peor que con Felipe Calderón, peor que con Enrique Peña Nieto, en todos, desde la pobreza, desigualdad, acceso a la educación, violencia, o sea, todo. En verdad, todos los índices. Aquí los tengo, se los puedo ahí, no sé si luego los podemos poner ahí, Eric, que me diga si se pueden compartir en el video, porque o sea, y esto no es una opinión, esos son hechos. Entonces, si bien sabemos que en todos estos 3 años era muy difícil acabar con todos los problemas que teníamos, es inaceptable que el entregable sea, estamos peor en todo, y que la justificación sea, es que es culpa de los sexenios pasados, es que es culpa de los neoliberales, porque sí venimos arrastrando con muchas cosas de esos sexenios, pero ya no podemos seguir dándole chance al presidente de que ese sea el argumento para tener todo hecho peor de desmadre. Ya es insostenible, es parte de la mediocridad que nos puede venir caracterizando como mexicanos. Ya no podemos seguir con ese argumento para justificar lo actual. Ahora terminamos un poco con Calderón, seguimos con 3 factores bien presentes: protección a la élite política y empresarial, violencia y corrupción. Esos 3 componentes siguen presentes. Hasta que después llegó un maniquí llamado Enrique Peña Nieto. Es muy importante que tengan también ahorita que nos escuchan presentes de cómo estaban compuestos los partidos políticos en ese momento. Los predominantes eran 3, el PRI, el PAN y el PRD. Llega Enrique Peña Nieto como candidato del PRI y regresa el PRI. Ahora, muchos pensaban, bueno, pues a lo mejor Enrique Peña Nieto como priista se formó con base en lo que pudo aprender como oposición, ¿no? Como rendición de cuentas, que ya no quieren los mexicanos, que sí quieren. Sí, porque él era joven, o sea, él le tocó todo esto, este cambio democrático. Y deja tú, pues si el PRI quiere seguir con tu poder y no te quieres esfumar, pues claro, tienes que más te vale que cambies, cambiar. porque tú ya viste que ya las cosas no se manejan como antes. Pero lamentablemente, tanto Enrique Peña Nieto sucedió. como quienes lo acompañaron se formaron en unas escuelas llamadas arrogancia y cinismo de la corrupción. Cinismo. Cinismo total. Cuando entra Enrique Peña Nieto, ven que les digo que hay estos como tu primera acción como presidente. Felipe Calderón, su guerra contra el narco. Enrique Peña Nieto hizo algo que no se había visto en 15 años de pluralismo, que éramos una democracia entre comillas. E hizo algo que me acuerdo hasta de la foto como si fuera ayer, el famoso Pacto por México, en donde se unieron los 3 partidos políticos que les acabo de mencionar, PRI, PAN y PRD, en torno a una agenda legislativa. Básicamente fue una firma de complicidad. Ahora, aquí esto es bien importante. Andrés Manuel López Obrador era miembro todavía del PRD y fue el único actor que deslumbró por su ausencia. Porque cuando ellos firman, los del PRD, junto con el PRI, junto con el PAN, ese pacto, López Obrador dice, ¿sabes qué? Con permiso, ahí se ven. Si saben contar, no cuenten con Es correcto. Yo no soy cómplice ni del PRI ni del PAN. Yo no puedo creer que estemos realmente haciendo esta contradicción de lo que venimos impulsando. Y criticando tantos años de hacer campaña, porque recuerden que en este momento López Obrador ya llevaba su segunda
campaña a la presidencia. para la presidencia, que es cuando perdió por mucho más margen que con Felipe Calderón contra Enrique Peña Nieto. Entonces él ya trae arrastrando un enojo y él ya está realmente furioso y oprimido, o, muy enojado con el PRI, con el PAN, y entonces llega Peña Nieto, que le gana aparte por mucho más margen y que no hubo manera de discutir que efectivamente la gente eligió a Enrique Peña Nieto, y llega este hombre a querer hacer que pacte su partido, o sea, el que López Obrador representaba, con estos dos que para él le representan todo lo que está mal con el país. Y lo lograron. Y aquí el gran inteligente fue López Obrador, porque en efecto fue una luna de miel muy cortita el Pacto por México. Terminó rompiendo con los partidos políticos en el país y mientras esto sucedía, Andrés Manuel López Obrador se estaba formando, creaba lo que hoy conocemos como Morena. Movimiento de Regeneración Nacional. Dicho lo anterior, la historia sigue su curso y con la bandera de estar en contra de la corrupción, de la violencia, de la élite, que conste, a lo mejor muchos políticos estaban también en contra de eso, pero el único que se atrevía a hablarlo y a irse a la yugular en contra de ellos solamente fue López Obrador. En miras de una transformación en nuestro país, una transformación con un proyecto muy bien consolidado, con la aprobación de una mayoría, que era una mayoría inclusive que se formaba también por académicos, no solamente como lo que antes nos quisieron venir a decir, que solamente lo apoyan los pobres y las tenía el personas apoyo sin educación. Y por lo mismo, No. por el mismo hartazgo, mucha gente recurrió a eso. Era la esperanza, que volvemos a lo que platicábamos hace rato. En ese momento López Obrador fue la esperanza, porque vimos un Vicente Fox fallido que no supo aprovechar el cambio democrático que hubo, un Felipe Calderón que continuó con eso, más aparte puso en fuego y en llamas el país. No, y como resultado miles de huérfanos, viudas, padres sin hijos, desplazados. Fue algo sí, del terror, asquerosamente del terror. terrible. Para terminar y culminar con un títere que era un títere del PRI, que regresa el PRI al poder y que solamente hace que durante todo este tiempo, mientras todas estas personas están haciendo, perdón por la palabra, pero un cagadero, este hombre está formando Morena, una narrativa que tiene años construyendo y se está haciendo cada vez más fuerte y cada vez más poderoso, hasta lo que hoy, literalmente, no la elección de 2018, lo que hoy vemos desde Palacio Nacional. Es correcto. Y ahora, para recapitular todo esto de manera muy breve y sintetizar en dónde estamos ahorita, es muy importante mencionar que en el 2018 no solamente gana López Obrador y con una mayoría, bueno, inexplicable, fue una ola completa, también gana la mayoría en todo lo que vemos. Con esto también se da el quiebre total de los partidos políticos como lo conocemos y de la oposición. De tal forma que tomando esto en consideración, y podemos alargarnos todavía más con este tema, y lo vamos a hacer en el transcurso de las semanas, Marifer y yo nos hemos dado cuenta que estamos navegando sin una bandera clara, sin liderazgos claros, y hemos ambas querido apropiar la responsabilidad que significa para nosotras desde la sociedad civil comenzar a formar y fomentar diálogo, participación e información, viendo cómo está el panorama, ya ni siquiera, o sea, olvídate mediano y largo plazo, eso no hay manera ni de pensarlo. Viendo cómo está el panorama a corto plazo, viendo que no hay oposición y viendo que estamos viviendo en un país cada vez más polarizado, más dividido, que justamente en esta división tanto el presidente como Morena encuentran su fortaleza, porque aparte dentro de la división que está generando, que es la oposición, en la misma oposición hay una cantidad de división que, bueno, ahorita por ejemplo con el tema de la revocación de mandato lo hemos visto muy claro. Sí, nosotros, los únicos que están organizados son los de Morena. Nosotros como Exacto. oposición estamos divididos entre que votar y no votar. No podemos ponernos de acuerdo ni para algo tan puntual y tan sencillo como, oigan, ¿votamos o no votamos? Y estamos peleándonos y estamos divididos y estamos fortaleciendo cada vez más a Morena y a los simpatizantes de Morena y a las personas que representan y encabezan Morena. Y con esto en mente, fomentar el diálogo es, a ver, aquí vamos a hablar objetivamente, vamos a puntualizar
de cada partido y de cada cosa, puedes estar o no puedes estar de acuerdo, pero lo que ya no podemos hacer es decir, es que estas cosas no se hablan porque es de mala educación. Es que yo de política no hablo porque me acabo peleando con todos. Es que ya urge cambiar la narrativa de que hablar de política es pelearte con todos. Puedes dialogar, puedes abrir tu mente, puedes aprender cosas, puedes cambiar tu manera de pensar también. Se vale decir, oye, yo la verdad ni sabía que estaba pasando esto, yo sí estaba convencidísima de que Morena era lo máximo, o yo estaba convencidísima de que el PRI era lo máximo, y gracias a escuchar con información y más opinión de ustedes, es que puedo llegar a decir, bueno, me abrió la mente y puedo entrar en este diálogo sin estarnos peleando. Y teniendo esto en mente, es que ambas les queremos compartir que a partir de hoy, todas las semanas van a poder encontrar en este espacio y en nosotras justamente ese lugar que por mucho tiempo no lo hemos encontrado y no lo hemos tenido, porque lo vemos Marifer y yo como una necesidad de primera mano, en donde estaremos compartiendo con ustedes de manera resumida, platicada, con términos muy comprensibles, nada de andar aquí con términos rimbombantes, por más que eso no se nos dificulte hacer, todo lo que tenemos que saber con respecto a lo que acontece en nuestro país. Porque la política no es de algunos, la política no es de algunos, lo tengo que recalcar, la política es para todos y la deberíamos de hablar todos, porque solamente así se puede llegar a pensar o a imaginar un cambio. El día en el que todos nos involucremos, el día en que todos nos interese, si seguimos dejando la política en manos de unos cuantos son los que van a decidir el rumbo de este futuro y no nosotros, que somos la mayoría que construimos este país. Es correcto. Así que poniendo de moda informar, es que los invitamos a que tanto ustedes como todos sus conocidos a partir de hoy y hasta que este amor al arte nos los permita, se permitan junto con nosotros ponerse cómodos para estar incómodos. Mil gracias.